Ahí están. Yo no sé si esto es una flauta mágica, la que sí que es mágica es la tronca, Chan. Mira, esto es el tizón de Navidad. El tizón de Navidad es fuego que hacemos mágico en la Nochebuena. Eso es el nacimiento del Niño Jesús, eso es el solsticio de invierno y la celebración de la Navidad. Es chulo esto de que una tronca cague regalos. Sí. ¿Lo has visto alguna vez ya o no? Sí. Y es verdad. Sí. Es que es una tronca bendecida. Ya. Que se ha convertido en mágica. Ya, es muy guay. Estos son muy espabilados y la mayoría ya sabe que esta tronca es mágica y que caga lamines. ¿Vosotros por qué habéis venido aquí? A ver. Para ver la tronca. Para ver la tronca. ¿Qué propiedades tiene la tronca? ¿Qué hace? Echar fuego. Fuego. Echar caramelos. Echar caramelos. El agujero de tronco. ¡Caga, tronca! ¡Caga, tronca! ¡Caga, tronca! Venga, recoge. Oye, que lo has hecho genial, ¿no? A ver, enséñame, ¿qué te ha dado la tronca? ¿Qué te ha dado? Chupachus y 2 caramelos. ¡Hala! ¡Qué bien! Una de las encomiendas que tenemos en la asociación de vecinos es también que todos nuestros vecinos y la gente de Zaragoza pues conozca las tradiciones aragonesas que entendemos que se están perdiendo. Están perdiendo en la ciudad de Zaragoza. Entonces ya llevamos 3 años celebrando la tronca junto con la Asociación del Ligallo de Fablans para que todos estos niños del barrio conozcan pues lo que nuestros abuelos y tatarabuelos y bisabuelos hacían en los pueblos de Aragón y también aquí en la ciudad de Zaragoza. ¡Hala! ¿Qué os ha dado la tronca? ¿Qué os ha dado la tronca? ¿Chuches? Sí, ¿Cuántos? muchos. ¿Porque has dado muy fuerte o qué? Sí. Las hemos traído para que conozcan esta tradición aragonesa. Exactamente, así es. Ya la habían visto en otras ocasiones, en otros sitios, pero bueno, como ha habido aquí en el barrio, pues nos hemos venido a traerlas. Hola, Sergio. Y esta costumbre... ¿Has venido a ver la tronca? Oye, que está emocionado, ¿eh? Sí, le gustan mucho estas cosas.